Señor Jesús, tenía ahí, decíamos, ¿verdad?, al dador de la vida, tenía ahí a Dios mismo en su casa. No había creído, no había reconocido, ¿verdad?, la palabra del Señor a través de su hermano Jesús. Entonces empieza a caminar, ¿verdad?, lejos del Señor Jesús, hasta que por fin el Señor Jesús resucita y se encuentra con él. Se encuentra con su hermano. Decíamos, ¿verdad?, que le dijo pues que lo amaba a pesar de que no creía, ¿verdad? Pero ese encuentro fue tan especial que de ahí se levantó el líder de la iglesia en Jerusalén, y estamos viendo que Jerusalén, figura de la casa, es ahí donde están las necesidades. Tú traes necesidades, son de tu casa, amén. Entonces tenemos que considerarlas y nos empieza, ¿verdad?, a enseñar cómo debe de ser la fe. La fe no hay que traerla como bandera, ¿verdad?, o como un eslogan en nuestra vida espiritual, sino la fe dice, la fe sin obras está muerta. O sea que si tienes fe y no la activas, estás muerto. No pasa nada, no va a suceder absolutamente nada. Y cuando nos atrevemos a mencionar algo creyendo que tenemos fe, ahí está el problema, porque algo que no se usa, yo digo, se atrofia, dice la ciencia, ¿verdad?, pero algo que no se usa, amado, y que no estamos acostumbrados o entrenados a estar declarando, finalmente vamos a declarar, si sucede o no sucede es de parte de Dios, amén. Pero no nos perdamos la oportunidad de declarar. ¿Qué tenemos que declarar? Y veíamos, ¿verdad?, que hablaba de la lengua, y ahí es donde vamos a tener que reflexionar el día de hoy. ¿Quién opera en tu lengua? ¿Quién maneja tu lengua? Porque así como dice, ¿verdad?, que la lengua es el timón, ¿verdad?, que mueve las cosas, que hablábamos el viernes de todas aquellas cosas, amado, que hemos, con nuestras palabras hemos destruido, con nuestras palabras hemos contaminado, con nuestras palabras hemos hecho que alguien tome una mala decisión. Pero ¿por qué decíamos? ¿Por qué no podemos refrenar la lengua? ¿Verdad? Veíamos el viernes que podemos dominar lo que sea, ¿verdad?, animales salvajes y todo, pero la lengua no. Entonces, la invitación para este día es realmente, quisieras dejarle tu lengua al Señor, que Él la maneje, ¿verdad?, que Él sea el que bendiga y no maldiga, que Él sea el que nos lleve a bendecir nuestra casa, que es lo que vamos a ver hoy. O sea que vámonos entonces, Hebreos 9:2 nos vamos a ver que cómo es este plan, ¿verdad?, de la Pascua, cómo es este plan de la mesa del Señor, ¿verdad? Cuando la tomaron por primera vez, diríamos, saliendo de Egipto, había hecho Dios grandes milagros, había hecho Dios grandes cosas en esa salida. Y también en la salida que va a haber de aquí, de la iglesia, van a suceder grandes cosas. Por eso tenemos que prepararnos, la mesa nos prepara. Dice, porque el tabernáculo fue hecho, fíjate bien, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario, lo que llaman cosa sagrada. Aquí podemos ver que el tabernáculo, amado, ahí estaba la mesa de los panes. ¿Por qué ahí no estaba el vino, el gozo? Porque finalmente el Señor Jesucristo es el gozo de nosotros, es el gozo de toda la tierra. Entonces en Él está nuestra fortaleza. Él vino a tomar carne igual que nosotros para ir hacia la cruz y pagar el alto precio, ¿verdad?, pagar la compasión para nuestra vida. Entonces vemos aquí que dice a los panes, ¿qué es la palabra que te tiene que llevar a la proposición, a poner delante de? Dice que el Señor Jesucristo puso delante el gozo, el deleite, para subir a la cruz. Pero ¿cuál era? Puso el gozo, pero realmente, ¿qué lo llevó hasta la meta? ¿Será que lo llevó la compasión? ¿Será que lo llevó la fe de saber que si su padre lo mandó, ese plan iba a ser concretado en la cruz? Ahora fíjate bien, te llevo, ¿verdad? Porque Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, estábamos hablando de Santiago, que estaba en Jerusalén y sabía que se movía en Jerusalén. Sabía cuál era la necesidad, el viernes decíamos, escuchaba la necesidad de las mujeres, de los hombres también, ¿verdad?, de los niños también.
y estaba al pendiente de Jerusalén. Y cuando se encontró con el Señor Jesús, se convirtió en el líder espiritual en Jerusalén. Alguien que no creía, alguien que se escandalizaba en los milagros de Jesús, alguien que a pesar de que estaba a un lado del Señor Jesús, no creía, tuvo la oportunidad de creer, de entregarse. Decíamos, quieren la bendición, pero no quieren la sumisión, no quieren el poder rendirse al Señor. Todos queremos bendición, sí, pero ¿qué necesitamos hacer? Entonces veíamos que Jerusalén, Mateo 23, 23 nos habla del panorama que había en Jerusalén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la compasión. La fe, que es la que está hablando Santiago, esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Por eso algunos, ¿verdad?, que luego de repente se ponen en las redes sociales ahí todos atarantados que no saben ni qué dice la Biblia, que no, que el diezmo es del Antiguo Testamento y que no sé qué. Aquí está Mateo 23, 23, que le dice era necesario hacer compasión y activar la fe y no dejar de hacer lo otro también. Entonces, amados, vayamos para allá. Decíamos, ¿verdad?, había un serio problema, sí. Había un Santiago que, si bien no andaba con Jesús ni detrás de él, ni le agradaban los milagros, llega el momento que él empieza a analizar a todos estos personajes que se creían espirituales y empieza a ver que solo decían, ¿verdad?, y no hacían. Les llaman sepulcros blanqueados a los fariseos. Empieza a ver que caminaba un pueblo, pero solamente como los acarreados, ¿verdad?, del pueblo, pues. Todos los acarreados que ahí van, ¿verdad? ¿Por qué van? Porque los invitan. ¿Por qué van? Porque les van a dar una torta. ¿Verdad? ¿Por qué van? Porque les van a dar una despensa. Okay, ahí van todos. Así estaba viendo Santiago. Santiago estaba viendo que la gente, pues ahí iba detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque él mismo decía, porque les doy de comer, por eso están detrás de mí. ¿Por qué estaban detrás de él? Porque veían los milagros y también querían que hiciera un milagro en su vida. Pero no estaba viendo que la gente realmente activara su fe. Era necesario, obviamente, que el Señor Jesús hiciera la obra, no hay ningún problema con eso. Pero, ¿qué hacía la gente? A ver, de todos los que tú has escuchado que sanó, los paralíticos, ¿cuántos sanó? ¿Sanó 10? Perdón, los leprosos, ¿ya ven? Ahora los ciegos, ¿verdad? Los sordos. Ok, sanó a 10 leprosos y solo regresó uno. Pero los paralíticos también los sanó y solamente el que entró en el templo, declara la Escritura. ¿Y cuántos trascendieron y se levantaron hacia la manera de Santiago? Empezaron a hacer una gran obra. ¿Quién? O sea que a veces la gente está buscando las señales y está buscando que algo suceda. Pero lo más impresionante que vemos en Santiago, que él no es ningún apóstol. Él no es ningún personaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios y el gran poder de los rayos y las centellas, sino que él empieza a escribir como un simple pastor que reconoce la necesidad de quien está viendo, la necesidad real de los que están ahí. Y les habla a los pobres, ¿verdad? Y les dice, ustedes den gracias a Dios porque ustedes son ricos en fe. O sea, no tienen nada, pero de fe les sobra, ¿verdad? Claro, eso no te gusta, pero bueno, ahorita lo vamos a arreglar, no te apures. Y a los ricos les decía, ustedes gloríense en que los humille el Señor. Eso para ustedes es un gran regalo. O sea, que tienen mucho dinero y todo y creen que es por sus fuerzas y todo. Ok, cuando Dios los humille, gócense, porque Él quiere bendecirlos. Él quiere tener compasión de ustedes. Ahora entonces te llevo, amado, porque Mateo 5:7 dice, fíjate bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra versión dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Entonces vamos a ver, amado, que cuando Santiago habla de la fe, que se tiene que activar, porque si tu fe no se activa es una fe muerta y estás muerto, pues. Y Romanos dice, estás muerto en tus delitos y pecados. Ahora, ¿qué es la compasión, amados? Porque hemos estado escuchando, ¿verdad? La compasión, ver a la persona en necesidad y no decir, ay, pobrecito, no, sino acercarse con voluntad, con alegría, ahorita vamos a ver, para ayudarle.
¿A quién hemos ayudado en la vida? Hay veces que hablamos ni siquiera de los de afuera, ¿verdad? De tu familia. ¿A quién ayudas en tu familia? Seguramente, como la regla normal, ¿verdad? Todos los hermanos que viven en casa, todos peleados. Y claro, tienes preferencia por fulano, si no fuera fulano, porque entonces esto, entonces lo otro, ¿verdad? Y estamos ahí en desacuerdo. ¿Y por qué no mandas a Mengano? Siempre me agarras a mí de tu cochinito. Y ahí estamos, pero diríamos, ¿a quién ayudamos? ¿Cómo vamos a adquirir el código de la compasión, amados, si no estamos dispuestos a dar, a ayudar? ¿Qué podemos hacer? A ver, pregúntate, ¿qué puedes hacer cuando tienes distancia con tus propios hermanos? ¿Qué tienes que hacer? Pues considerar que el Señor tiene la razón y que debes demostrar compasión. Discúlpame, ¿en todas las familias hay pleitos o no? Entonces, ya sabemos que en todas las familias hay pleitos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Porque si ahí estaba el Señor Jesús y Santiago no le importaba, te pregunto, ¿será que el Señor Jesús está contigo o no está contigo? Y lo que necesitamos es reconocerlo. Reconocerlo, ¿por qué? Porque Él tiene un destino, un futuro glorioso para ti. Tienes que entrar a ese futuro glorioso. O sea que mira, amado, aquí llegaste no para formar parte de una religioncita, para formar parte de un grupo religioso, espiritual, no. Veniste aquí, amado, para que Dios te hable y empiece a cambiar tu vida y empiece a cambiar tu familia. Aquí no son golpes de pecho, no son estampitas, no. Aquí es la palabra de Dios que es la que transforma. Aquí preferimos que la palabra te dé forma, que la palabra te inquiete, te confronte, te dé, ¿verdad?, de una manera contundente, para que así como habla la ciencia en la genética, solamente un impacto fuerte en la genética puede hacer los cambios. Si no, no hay cambios. ¿Quieres impactar, quieres cambiar la genética? Es como tú. A ver, ¿cuántos todavía se pelean? No levanten la mano. ¿Cuántos todavía maldicen? Y está diciendo Santiago, de esa misma boca pueden salir dos fuentes, salada y amarga. No, dice, no debe de ser así. Entonces, ¿quiénes somos? Bendecimos, porque la Biblia dice bendecir y no maldecir. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. ¿Cómo está tu boca? Bendiciendo. ¿Cómo está tu vida? En bendición. Mira, amado, si los jóvenes entendieran esto, les siguiera bien en todos los días de su vida. Porque si solo hacen bien, solo siembran bien, ¿qué van a cosechar? Pues el bien. ¿Por qué queremos usar la mentira, el engaño, ¿verdad?, el dolor, la tristeza? ¿Por qué queremos usar armas que nos van a llevar a tener fruto desagradable? Le siembras, pues la mujer es un vientre, siémbrale odio, te va a dar odio, no te va a dar otra cosa. O sea que los hombres que creen que, yo mando, y ahorita no se casan y ya hasta le jalan las greñas, ¿qué pasó? No. Diría Santiago, esto no debería de ser así. Si tú tratas mal a una mujer, amado, tarde que temprano se va a acabar el matrimonio, se va a acabar la relación, se va a acabar tu amistad, tarde que temprano. ¿Por qué no, desde que llegamos al camino de Dios, por qué no aprendemos a caminar como Dios dice, bendiciendo? Pero si es que nada más es una amiga, ¿y qué? Que esa amiga te conozca y se lleve una marca en su vida. Ay, aquel nunca me dijo nada malo. Aquel siempre cosas buenas. Aquel siempre pensando bien. Me enseñó a medio pensar bien. Por lo menos deja una marca. Pero si hablas bien, hablas mal, hablas mentira, hablas de tristeza, hablas de... Porque ¿cómo enamoran a las mujeres? Ya se sabe en la clásica. Ay, sufro mucho. Soy huérfano. Nadie me dio amor. Qué bueno que te encontré, porque en ti encontré el amor. Ya, Dios te bendiga. Seguimos entonces. Misericordia en este pasaje es la palabra eleos. Y eleos es compasión, pero fíjate, compasión humana o divina. Aquí tenemos que, y activa, diríamos una compasión activa, una fe activa. ¿Qué tenemos que considerar?